Hemos entonces definido tres modos de convergencia muy útiles que vamos a referenciar de aquí en adelante. Sin embargo, en la práctica, el modo de convergencia que más vamos a utilizar para efectos de procesos de inferencia, estimación puntual, va a ser la convergencia débil o convergencia en distribución. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene una sucesión de variables aleatorias I y D. Recuerde que esta es una condición bien especial y fuerte. Son independientes e idénticamente distribuidas. Y lo que sabemos es que los xy o xn se comportan como una uniforme. Es decir, esto es una muestra, esta es una asociación de aleatorias uniforme 0,1. Vamos a definir sea xn, que ya lo conocemos, el enésimo estadístico de orden, el máximo de todos los x y. Entonces es fácil probar, eso lo van a hacer ustedes como ejercicio, es fácil probar que xn converge en probabilidad a 1. ¿Cómo van a probar ustedes esto? Una sugerencia. Probar que xn converge en probabilidad a 1 es equivalente a mostrar que xn converge en distribución a 1. Por lo tanto, mi sugerencia es tomar la distribución acumulada de xn, que esto ya la conocen porque eso ya lo vimos, y mostrar que converge a la distribución acumulada de una constante 1. ¿Y cuál es esa distribución? Esta cambiando c por 1. Entonces ya prácticamente la prueba es fácil de hacer. Eso queda como ejercicio para ustedes. Vamos a suponer que tomo un épsilon mayor que 0 y que ese épsilon es t sobre n, donde t es un número mayor que 0 y menor que 1. Entonces, ¿cómo calculamos esta probabilidad? La probabilidad de que xn sea menor que 1 menos épsilon. Entonces, fíjense que aquí tengo dificultades porque la forma en que escogí este épsilon me va a garantizar que yo puedo escoger un n suficientemente grande o un t suficientemente pequeño de manera que t sobre n siempre sea menor que 1. Pero eso es verdad por una razón. Si t está entre 0 y 1 y n es un número natural que empieza en 1, entonces esta cantidad siempre es menor o igual a 1. Mire que esta es una uniforme entre 0 y 1, es decir, que no asume el valor 1. Por lo tanto, esta t nunca va a ser 1. O sea que este cociente jamás va a ser 1. ¿Ven? Por lo tanto, esta cantidad tiene sentido preguntarse. 1 menos épsilon sería positivo. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Si reemplazo épsilon por t sobre n, entonces uno puede demostrar, eso lo toca hacerlo a ustedes, por eso les propuse acá el ejercicio, que la distribución acumulada de xn, ¿cierto? O sea, hemos dicho, la probabilidad de que xn sea menor o igual que s es s a la n para esta uniforme 0,1. Eso lo deben probar ustedes, por eso les dejo este ejercicio acá. Es decir, esta probabilidad va a ser esto. Eso es un ejercicio para ustedes también. Listo. Esta probabilidad es igual a esto. Ahora, también que tengo, esta probabilidad por otro lado, también la puedo escribir así. La probabilidad que 1 menos xn sea mayor o igual que t, paso el n a multiplicar y me queda esta expresión mayor o igual que t. Pero eso es lo mismo que 1 menos esta probabilidad. Ahora, llamo y sub n a esta expresión que está aquí. Y resulta que como esto, miren jóvenes, esto es igual a esto, que es igual a esto, que es igual a esto. Es decir, si yo despejo de aquí, de esta ecuación que ustedes ven aquí, si yo despejo esta ecuación, esta probabilidad, todo esto, 1 menos esta probabilidad, es igual a esto. Si despejas esto de aquí, te queda que es esto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la probabilidad de que y sub n sea menor que un t, entre 0 y 1, es 1 menos esta cantidad. Ah, y aquí viene lo mejor. Si yo tomo límite cuando n tiene infinito de esto, ¿cuánto da este límite? ¿Se recuerdan cuánto da este límite? El límite de esto cuando n tiene infinito es e a la menos t. O sea que el límite de esta probabilidad es 1 menos e a la menos t. Por lo tanto, ¿qué es esto por definición? Esto es f sub n, perdón, f sub n de y, f sub n de y, para decir que es la distribución acumulada de y sub n. O sea que el límite de ese f sub n de y
es igual a 1 menos e a la menos t. Pero recuerden ustedes que es ese, bueno, no me voy a adelantar tanto. F de y sub n de t es esta probabilidad. Entonces, si yo tomo límite aquí, me va a ser igual a este límite. Este límite es igual a este límite. Ahí me disculpan que de pronto me faltó un corchete más grande. Pero este límite es e a la menos t. Por lo tanto, este límite es la acumulada de una exponencial con parámetro lambda igual a 1. Es decir, y sub n converge en probabilidad a una variable aleatoria y. ¿Cuál variable aleatoria y? Una exponencial con parámetro 1. ¿Por qué? Porque he probado que la acumulada de y sub n en el límite es igual a la acumulada de una exponencial con lambda igual a 1. Entonces miren qué bonito este. Primero, el máximo de una sucesión de variables aleatorias, o mejor, el máximo de los primeros n términos de una sucesión de variables i y d convergen probabilidad a 1. Pero además, puedo calcular directamente probabilidades de xn a través de esta expresión, porque tengo la distribución acumulada. Pero el resultado realmente bonito acá es el siguiente. Si usted tiene una muestra aleatoria de tamaño n, de una uniforme 0,1 y define esta y sub n como n por 1 menos el máximo de esa muestra, entonces y sub n converge en probabilidad, en distribución a una exponencial con parámetro 1. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero generar datos de una exponencial, puedo utilizar el máximo de una muestra aleatoria de tamaño n de una uniforme 0,1. Ahí lo que empezamos a ver son, ustedes dirán, ¿eso para qué? Pues resulta que esos resultados van a ser claves e importantes cuando veamos, cuando necesitemos, por ejemplo, calcular probabilidades utilizando aproximaciones de otras distribuciones. Esto se conoce como, esto también se enmarca dentro de lo que conoce como métodos de simulación estadística. A través de una uniforme puedo construir una exponencial y viceversa. Y vamos a uno de los teoremas favoritos de todos los tiempos y de todo el mundo, y es un caso particular de la convergencia en distribución. Y se conoce como el teorema del límite central. Algunos lo llaman teorema central del límite. No hay problema. ¿Y en qué consiste? Vamos a suponer que usted tiene una sucesión de variables aleatorias i y d, cuyas funciones generadoras de momento existen en una vecindad alrededor del cero. Que es una condición bien fuerte. Es decir, la función generadora de momento de xn existe para todo t en una vecindad de cero. Es decir, valor absoluto de t menor que h con h positivo. En un intervalo, una vecindad alrededor de cero. O sea, la función generadora de momento existe en una vecindad alrededor de cero. Recuerda que nosotros vimos un resultado en el curso de probabilidad donde decíamos que la función generadora de momento caracteriza la variable aleatoria. Es decir, si logro probar que una función generadora de momento se parece tiene cierta forma, puedo decir que la respectiva variable aleatoria se comporta tiene esa distribución asociada. Vamos a suponer que la media existe, es mu, y que la varianza también existe, sigma cuadrado, y es finita. Vamos a definir xn barra como la media de los primeros n variables o n términos de esta sucesión. Y voy a llamar g sub n de x la CDF asociada a la CDF de Zn. G sub n de x va a ser la CDF de Zn definida de esta manera. ¿Bien? Entonces, se puede probar que el límite, cuando n tiene infinito, de g sub n de x es esta integral. Pero esta integral, si ustedes recuerdan, no es más que una probabilidad en una normal 0,1. Es la probabilidad de que x, o en este caso de que y sea menor o igual que x. Es decir, esta es la acumulada de una normal evaluada en x. En otras palabras, el límite de la sucesión de CDFs asociadas a esta variable, a estas variables, converge a una CDF que es la CDF de una normal estándar. En otras palabras,
esta variable aleatoria definida así, z sub n, converge en distribución a una normal 0,1. Eso es de los teoremas quizá más importantes en estadística, más usados y más abusados, también hay que decirlo. ¿Cómo podemos probar esto? Entonces vamos a mostrar que la sucesión de funciones generadoras de momento de Zn converge a la función generadora de momentos de una normal 0,1. ¿Cuál es la función generadora de momentos de una normal 0,1? Es e a la t2 sobre 2. Entonces voy a probar que la función generadora de momentos de esta variable converge en el límite a esta cosa. Para hacerlo voy a llamar y sub i, x i menos mu sobre sigma, y voy a hallar la función generadora de momento de y, ¿cierto? De estos y sub i, o sea, la función generadora de momentos común. ¿Por qué puedo hablar de una función generadora de momentos común? Porque tengo una muestra aleatoria i y d. Muy bien. Entonces, estamos suponiendo que esa función, como existe la función generadora de momentos de x sub i, existe la función generadora de momentos para los y existe para t en este intervalo. Ahora, ¿cómo puedo escribir Zn? Miren que Zn se puede escribir de esta manera. Ustedes lo pueden probar fácilmente. Z sub n es 1 sobre raíz de n sumatoria a los y sub i. Entonces, resultados que hemos visto en el curso de probabilidad, me permiten indicar que la función generadora de momentos de Zn, que es el valor esperado de e a la esto por t, se puede escribir de esta manera. Y recuerden que hay un resultado también que vimos que cómo se puede escribir la función generadora de momentos de suma de variables con este parámetro. Manipulando los exponentes que usted tiene en el valor esperado de e a la t por esto, usted tiene que la función generadora de momentos de la suma de los y sub i que esto es igual a esto. Pero como todos los y sub i son i y d independientes, la función generadora de momentos de una suma evaluada en cualquier mamarracho no es más que evaluar la función generadora de momentos común en ese mamarracho elevado a la n. Todos esos son resultados de probabilidad que los voy a dejar a ustedes para que completen los detalles. Y si uso la expansión de Taylor, que todos la conocemos alrededor de 0, un polinomio de Taylor alrededor de 0, de grado 1 puede ser, obtengo lo siguiente, o de grado 2. Miren, la expansión de Taylor de cualquier función evaluada en este mamarracho alrededor de 0 sería la función evaluada en ese 0 más la primera derivada evaluada en 0 sobre 1 factorial por mamarracho menos 0, más la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por mamarracho menos 0 al cuadrado más el residuo. Y eso se puede expresar así. Recuerden que la primera derivada de y, de la función de momentos de y, es el valor esperado. Y que la segunda derivada es el valor esperado de y cuadrado. Y todo esto queda tal cual como ustedes lo ven aquí. Muy bien. Pero esto, recuerden que la función de momentos de cualquier variable evaluada en 0 es 1. El valor esperado de y es ¿qué? ¿Cuál sería el valor esperado de y? Pero que es y. Recuerden que y es una normal, pero estandarizada, miren. O sea que el valor esperado es 1. Por eso me queda aquí 1, ¿cierto? Y esta expresión que ustedes ven acá, perdón, el valor esperado de y es 0, perdón, discúlpeme, es 0, porque y está estandarizado. Y esta expresión que el valor esperado de y cuadrado es ¿cuánto? Es 1, porque es una normal, ¿cierto? Una normal 0,1. Una normal 0,1 no, es una variable estandarizada 0,1. Entonces este equivale a la varianza, y la varianza es 1. Entonces me queda un medio por t sobre raíz de n al cuadrado, más el residuo. ¿Qué es el residuo? Recuerden que el residuo es la suma de los demás términos. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? El teorema Taylor garantiza que este límite es 0. ¿Recuerdan eso? El residuo sobre esta cantidad tiende a 0 cuando no tiene infinito. Por lo tanto, si t es mayor que 0, es fácil probar esto. Miren, esto se puede escribir así. Es un truco. Multiplico y divido. Y esto lo puedo sacar del límite. Y este límite es este mismo, que es 0. Por lo tanto, este límite sería 0. Y si t es igual a 0, pues esto también vale 0. Por lo tanto, si yo quiero elevar esto a la n, es como elevar esto a la n. Recuerdan que el mesuye que escribí ahorita era esto. Si lo elevo a la n, es esto a la n. Pero esto es equivalente a expresarlo de esta manera. Y para simplificar las cosas, voy a hacer a sub n igual a esta expresión.